Bien, estamos grabando. Buenas noches a todos y todas. Eh, Hoy tenemos en el ciclo organizado por el Maedi y conducido por Andrea Salzman. Hoy vamos por nuestra tercera charla, si no me equivoco, con una invitada que es Analía Segal. Buenas noches, Analía. Hola. Eh, Analía es una artista argentina, rosarina, que vive en New York. Esta es otra de las ventajas de esta situación que nos tiene a todos acá tan sorprendidos y al mismo tiempo en acción, como debe ser. Tenemos la posibilidad de hablar en directo con Analía, en directo desde Nueva York hacia aquí, y ella con nosotros, y todos los que se suman a la charla, que seguramente habrá de otros lugares también. Eh, Yo la conocí, estábamos recordando, la conocí a Analía hace muchos años, en los 90, y le hicimos una entrevista para un programa que hacíamos de la tele de cable de ese momento, y bueno, y ahí conocí algo de su obra. Después dejamos de vernos, ella se fue a vivir al exterior, pero bueno, yo siempre seguí algo de lo que ella estaba haciendo. Hoy nos va a hablar específicamente de un trabajo en particular, que es la publicación de un libro que ella ha realizado hace poco, eh, que según me dice Andrea está espectacular. Yo todavía no tuve oportunidad de verlo. Eh, y bueno, a mí siempre me gustó mucho, me pareció muy original el trabajo de Analía. Yo conocí solamente de tu trabajo, te lo digo la verdad, son los mosaicos con esos protuberancias, esas salientes, eh, que me pareció un trabajo genial, siempre me gustó mucho, me pareció como una cosa erótica, y al mismo tiempo como haciendo que la pared tenga un sentido distinto al que podría tener siempre. Eh, y se veía también el cruce con el campo del diseño, digamos, en ese trabajo, ¿no? Analía también estudió diseño gráfico en la UBA, así que tiene esa base. Y en esa obra yo entiendo que había un cruce muy claro entre el pensamiento proyectual, el espacio y la forma útil del diseño con esta intervención desde lo artístico, que además muy bien lograda técnicamente. Así que bueno, una alegría tenerla a Analia acá y le paso la palabra a Andrea. Hola a todos, todas. Bueno, sí, un lujo tenerla acá en Alía y es la tercera presentación de este ciclo de Los Bordes. O sea, lo tuvimos a Ignacio Díaz Bovillo con toda la temática de esa mirada entre el espacio y la dimensión física y las representaciones de las relaciones de nosotros y lo que va más allá de nuestro planeta como conexiones. Estuvimos con Fabio Barreda como trabajando esta dimensión más planteada desde lo corporal y que ella misma también habló sobre la dimensión de la piel. Para mí son todos como hermanados en una trama y Analía, un poco lo que decía Martín, ¿no? Para mí Analía realmente es como casi una hermana. Hace mucho que venimos interactuando con su obra, que realmente es muy disparadora. Analía se formó en el diseño gráfico, yo pensaba que era diseñador industrial, porque en un momento ella estudió escultura con Jorge Michel y hacía unos objetos utilitarios, pero con una dimensión poética extraordinaria, de aluminio, que además estuvo muy asociada a todo un grupo de arquitectos que los utilizaban y los hacían especialmente para su casa. Y yo me hice, a mí, Analia, yo creo que ya cuando te fuiste a Nueva York, Ana, Sí. a hacer la maestría, y no sé por qué sonó esto. Y en esa maestría Analia cuenta una anécdota que es muy interesante, que es como que el espacio no le alcanzaba
y empezó a perforar las paredes, que eran de Durlock. Y esto que comentaba Martín, ¿no? De ver esa dimensión de un objeto tan repetitivo como el mosaico en una propuesta erótica, ¿no? También empieza a aparecer con esta necesidad de agujerear el espacio y de sentirse casi como un cuerpo-espacio, siempre en esta percepción de la caja, del borde, de los objetos cotidianos, del mundo cotidiano. Para mí es un referente así necesario para quebrar realmente nuestra conciencia de lo que es la dimensión espacial, de lo que es el mundo cotidiano y poder revisitar y reinterpretar el mundo que nos rodea, ¿no? Así que bueno, un placer tenerla acá, Analía. Gracias, Andrea y Martín. Para mí siempre tener la oportunidad de hablar y conectar con gente que tiene que ver con la FADU es como volver a la casa lejos de la casa, ¿no? De alguna manera. En los 21 años que hace que me fui de Argentina, hice mucho trabajo para mantener vínculos, pero además sobre todo para mantenerlos vivos, ¿no? Como no hacer viajes al pasado todo el tiempo, sino realmente cada viaje que hago a Buenos Aires generar situaciones nuevas de intercambios y Andrea siempre es la base de un montón de esos proyectos. Así que agradecerle especialmente. Y por el otro lado, esta idea tan genial de poder mirar mi obra a través de la propuesta de entender el borde hoy desde otro lugar, ¿no? De pararnos en ese lugar con el contexto en el que estamos viviendo. Y creo que para los que escucharon las charlas anteriores quizás se va a empezar a hacer evidente el hilo mágico que tiene Andrea de ir cosiendo, ¿no? los intereses y las vistas. Así que decidí hoy empezar la charla de una manera diferente a como la vengo haciendo siempre, y es en realidad con una imagen que Ale va a mostrar, porque vamos a experimentar esto de que yo no manejo el PowerPoint, a ver si sale bien. La imagen que elegí para empezar la charla hoy es la imagen del cuadro de Raquel Forner, y una serie específica dentro del trabajo de ella, porque obviamente tiene que ver con esta noción del espacio a fines de los 60, 70, que creo que tiene un montón de coincidencias con los que vivimos hoy, que estamos en esta rara cápsula del tiempo donde colapsó, ¿no? El tiempo y el espacio, que permite la magia de que puede estar yo con ustedes allá, pero por el otro lado, a pesar de que no soy una persona nostálgica, revisar la obra para ver de qué se trata desde la experiencia actual y pensar un poco en Buenos Aires, quise volver a esta imagen que yo creo que forma parte de lo que yo llamo mi retina emocional, ¿no? De mis principios o de mi formación en el arte en Buenos Aires. Y quiero seguir la charla compartiendo un video que hice en estos últimos meses de cuarentena, que en realidad responde mucho a la experiencia del silencio y el aislamiento, y la posibilidad que siempre digo de haber estado sana y en un espacio seguro que me permite reflexionar sobre conceptos como pensar en la distancia entre los cuerpos, pensar en el silencio, en el lenguaje y tomar una acción frente a esos nuevos lugares. Así que les voy a mostrar un videito que es una serie nueva que empecé, que se llama Bitácora de Desencuentro, y después seguimos. Hola. Buen día. Acá otro tiempo, otro lugar, otro
espacio vital. Una plataforma, un escenario vacío, para imaginarlo todo desde la nada. Un borde que anuncia un posible desborde. 4 esquinas para cambiar la dirección del recorrido. Una alfombra mágica suspendida que te transporta a destinos exóticos. Un puente que no va a ningún lado, pero que promete un abrazo durante un posible encuentro o desencuentro fugazmente eterno. Una balsa a la deriva, en un mar de dudas y obsesiones. Un trampolín para saltar al vacío. Hola. Si querés, podemos pasar a lo siguiente. Como decía, no es mi manera tradicional de empezar las charlas, siempre en realidad las empiezo con la imagen del hornero, pero bueno, sentí que tenía la libertad que me dio Andrea de empezar desde otro lugar, y como decía antes, tratar de mostrar dónde estoy hoy, ¿no? De tomar este lugar del borde con otra experiencia, de relacionarme con el espacio, con la naturaleza desde el cuerpo, que es de donde siempre empiezo a entender las cosas, imaginar de qué se trata, lo siento como una especie de mensajes en una botella digital, que se mandan a un otro que no sabemos quién es, pero en el que estamos todos, en este gran océano virtual en el que estamos sumergidos. Así que bueno, por eso quería compartir este primer trabajo que todavía no lo mostré en ningún lado. Es como, nunca muestro trabajos que no fueron expuestos, pero sentí que con esta idea de que la FADU es la casa dentro de la casa, es como una cosa, ¿no?, muy de entre casa, que quería compartir. La otra cosa es que me prometieron que esto iba a ser una charla, así que les pido que me interrumpan en cualquier momento porque para mí es fundamental que exista como un diálogo, ¿no? Y por eso la idea también de probar que Ale sea el que maneja la presentación, así los puedo ver y siento que soy uno más dentro de eso. La otra cosa que es importante en este trabajo es una experiencia o una decisión con la que trabajo hace tiempo, que es la idea de caminar, ¿no? Y una de las razones es porque alguien me dijo una vez que cuando uno habla con otro caminando, los corazones están alineados y no enfrentados como del otro lado de la mesa. Entonces, me parece como una experiencia interesante para pensarla dentro de este espacio virtual también el que tenemos, donde yo los veo a ustedes con todos los corazones alineados. Y creo que está bueno tomarlo eso como una posición de ventaja o punto de vista de ventaja frente al mundo que estamos parados hoy. La idea del hornero para mí siempre fue fundamental, además de, obviamente, por ser el pájaro nacional de la Argentina, es un objeto de diseño maravilloso. El hornero, obviamente, construye el nido con todo lo que encuentra a su alrededor. Establece su nido en lugares de donde se siente seguro, y ahí podés mostrar la otra imagen, ¿vale? Y para mí tiene otra característica fundamental que se ve en la siguiente foto, que es que el hornero pone los huevos en su nido una sola vez y después lo abandona, pero otros pájaros lo habitan. Entonces siempre lo tomo como la metáfora perfecta para la obra de arte, ¿no? Y además me interesa por la forma y por esta, yo creo que
cuando de ahí surge mi interés y esto que hablaba Martín, de mi formación también en la relación entre el arte, el diseño y la arquitectura de alguna manera, ¿no? Y creo que está totalmente sintetizado de alguna manera en este nido. Ale, podés seguir pasando si querés. Cuando como les decía, digamos, una de las cosas fundamentales para mí es la forma de procesar la información. Y la idea de caminar es la idea de ser y existir, ¿no? Esto es una especie de meditación en movimiento que está históricamente ligada con muchas cosas. En lo personal es realmente el trayecto desde mi casa a mi estudio permanentemente, donde siento que es el lugar en el cual puedo enfrentar miedo, procesar cosas, lidiar con las pesadillas, tener revelaciones, fantasías, etcétera, y además esto ¿no? de la relación con el tiempo y el ritmo, que me parece muy importante, esto de conocer a cierto ritmo y usar mi propio cuerpo como para ir entendiendo de qué se trata. La otra cosa el otro evento que fue importante fue que al dejar Buenos Aires, lo que descubrí es que la idea de la casa es una paradoja, porque en realidad se transforma en algo realmente importante cuando uno lo deja, ¿no? Y a la vez es una especie de compás interior, con el que uno puede dejar un montón de cosas detrás, pero sin embargo siempre lo tiene como una referencia a la que vuelve. La inmigración claramente me enfrentó con un montón de cosas desconocidas, desde los materiales al entorno que me rodeaba. Yo llegué a Nueva York con todo lo que traía en 2 valijas y desde ahí tuve que armar lo que era la casa para mí. Y entonces lo que traté de hacer es, lo que yo llamo es tratar de encontrar la pertenencia en esta relación física y erótica con el espacio que me rodeaba. Por un lado, por la falta de espacio y lo caro que es el espacio para vivir en la ciudad de Nueva York, me mudé 10 veces durante los primeros 10 años, y por la forma de construcción de los departamentos, obviamente empecé a escuchar a mis vecinos, cosa que antes nunca me había pasado. Las paredes tomaron dimensiones totalmente diferentes, y lo que tenía eran los mínimos recursos y traté de que esa situación no impactara la forma ni de pensar ni de concebir la obra. Podemos pasar a la próxima. Y así fue como empecé a trabajar directamente sobre las paredes, porque por un lado me daba la realidad técnica de trabajar sin limitaciones de espacio, porque trabajaba con la arquitectura, trataba de entender cómo dialogaba la posibilidad de la obra con el entorno directamente, y se convirtieron en un material para mí dúctil, poroso, una piel, y empecé a entender que las paredes protegen, esconden, pero que también hablan, ¿no? Y por el otro lado, siempre traté de entender el concepto del hogar como un escenario. Para mí, podemos ir pasando, hay varias imágenes que creo que tienen que ver con esto. Para mí es un escenario en el que se desarrollan los vínculos familiares. Y entonces la idea es que lo familiar y lo que uno cree que conoce muchas veces puede llegar a ser mucho más complejo y un gran desafío que lo desconocido, de alguna manera. Entonces, lo que hago es tratar de jugar en ese espacio que es entre la adaptación y la búsqueda de la pertenencia, y por el otro lado ser una especie de testigo silencioso. Por mi formación en arte, que empezó con un interés en la tridimensión, siempre me interesó la idea del tacto o el roce, casi como una herramienta escultórica. Y por eso, digamos, como
todas las especies, todos los animales en general, y lo vivo con mi gata desde que la tengo. La idea del roce con la arquitectura es como uno va tomando posesión, va entendiendo de qué se trata el lugar, y de ahí surgen toda esta serie de intervenciones directamente sobre la pared, donde las podía diseñar y proyectar desde un escritorio, ir y dialogar con el espacio de exhibición que dependía de qué se trataba, si era un espacio privado o un espacio público, etc. Podemos seguir a la próxima. Las intervenciones fueron modificándose y hay toda una serie que hice donde está realmente, digamos, la intención era solamente ablandar la geometría y de entenderla desde ese lugar. Creo que la idea o el proceso de ser inmigrante también lleva a otra dimensión la idea del otro, ¿no? De lo que significa el otro, de la anomalía, de una cosa que uno no sabe de qué se trata. En realidad siempre describo mi obra o mi proceso casi como un proceso áptico conceptual, en donde lo que trato de hacer es que a través de la experiencia física busco las ideas y después, o pienso las ideas y después busco la mejor manera física de comunicarlas, de alguna manera. Por eso voy cambiando de procesos o distintos materiales que me permiten llegar a hablar de esa complejidad de la relación que tenemos con el entorno, que además creo que está en constante modificación. Las obras, obviamente, no trabajo de manera figurativa, pero sí por lo que hablaba de la idea del tacto o del roce, de la experiencia tridimensional. Para mí la relación con la sensualidad es fundamental, porque creo que el tacto nos permite descubrir que vivimos en un mundo tridimensional en la oscuridad, ¿no? Y entonces las formas surgen desde ese diálogo con los materiales que se supone que pueden que nos superan en la relación con el tiempo, y la idea era justamente tratar de entender que uno vive en una realidad fluctuante, y muchas veces lo que no pasa es que se revelan o que uno no los ve. Por el otro lado, creo que en mi experiencia de haber nacido y crecido en la Argentina en los años 70, esa relación con el estado de alerta permanente era algo es algo que llevo conmigo. Y siempre entiendo que ese legado de silencio, de terror, ¿no? Permite estar o ser consciente de que siempre hay algo más allá de la superficie. Y desde ahí también surgen muchas de las formas o la idea de la intervención en estos espacios. Las fotos estas lo que muestran es, digamos, lo que realmente esta idea del gesto sostenido en el tiempo y del poder que tiene eso como elemento de transformación. Así que siempre me obsesionaron esas marcas, esas ondulaciones o esos rastros que quedaban de todos esos cuerpos que pasaron por las escaleras, lo que tocaron los escalones o las manijas, etcétera. Y trabajo mucho con esa idea siempre en mente. Creo que hay otra imagen. Lo que hice fue juntar para la presentación también imágenes que no solamente tienen que ver con mi obra, sino que han sido referentes o que me ayudan a pensar ideas y conceptos de otros artistas o situaciones o imágenes que voy acumulando a lo largo del tiempo. Y obviamente la obra de Vito Acconci y sus performances han sido para mí un gran referente estando acá en Nueva York, que como dijo Andrea, digamos, en mi formación tuve una formación en arte en Argentina de una manera no sistemática, en estudio de distintos talleres de distintos artistas para aprender a trabajar con distintos materiales, pero también a la vez estudié diseño gráfico en la UBA y en 1999 vine a hacer una maestría en arte para tener como una formación más sistemática en eso. Así que
en ese momento creo que fue donde uno empieza a hablar y hacer estas conexiones con referentes que tienen que ver con otras prácticas. Y de ahí surge la obra y el vínculo con Vito Conchi. Después de varios años de hacer estas intervenciones directamente sobre la pared, tuve la oportunidad de pensar en otro material o otra forma de producir o de traducir las ideas, y entonces aparecieron los azulejos, que me interesaban no solamente porque es otra capa que recubre estos espacios arquitectónicos y material de diseño interior, sino que además está profundamente ligado a la idea del baño. Y hay un libro que leí hace muchos años atrás que se llama Es sobre la historia del baño y de la cocina, de Ellen Lapton, y ella, que es una historiadora del diseño, y ella dice que el baño es un espacio arquitectónico que, aunque esté físicamente limpio, siempre está conceptualmente asociado como algo sucio. Y me pareció como entre gracioso y perverso, ¿no? Esto de cómo uno asigna una especie de gran historia casi victoriana de alguna manera, de esto de asignar funciones, personalidades, tareas, etcétera, a lugares arquitectónicos. Y de ahí surgió también esta propuesta de hacer una intervención directamente en los baños de distintas instituciones de arte con azulejos. Y los azulejos, bueno, los desarrollé con una fábrica en México, en Guadalajara. Que eso creo que también es otra característica que tiene que ver con cómo pienso la obra. Por mi formación en diseño, me interesa siempre mucho también el vínculo con el proceso industrial. Tratar de entender de qué se trata y empujar el límite, ¿no? Tratar de desafiar, con lo cual, digamos, obviamente estos azulejos tienen el mismo tamaño, se producen igual que los azulejos de estándar, pero eran imposibles de producir bajo ese sistema. Entonces hubo que desarrollar toda una nueva metodología para poder producirlos. Entonces parece que, pero en realidad no se puede del todo. Y creo que ese es el borde o el límite en el que siempre estoy como jugando. Creo que hay otra imagen más. Hannah Wilke es otro referente en función a esta idea de la relación con el cuerpo y lo monstruoso, lo erótico, ¿no? La idea del otro y de la invasión, la idea de la repetición también como una reacción viral, donde esta intervención toma otra dimensión por la repetición. Y esta obra siempre fue como una de las que está hecha en realidad es una obra en la que ella masca chicle y después se lo pone en el cuerpo. Entonces las fotos que ven abajo son las marcas o lo que queda de los chicles después de que ella los está mascando, que funcionan sobre su propio cuerpo. Esta es otra obra que viene de la misma serie, donde empiezo a usar, la obra en realidad hasta ese momento había sido prácticamente blanca, pero no por una decisión personal, sino porque creo que hasta ese momento la necesidad de tratar de entender mi entorno y de adaptarme o de buscar una pertenencia hacía que el diálogo que establecía con los demás era tratar de desaparecer de alguna manera o de incorporarme de una manera como más silenciosa o al entorno, así que el 99% de las casas o de las galerías, etcétera, eran blancas, y de ahí surge el tema del blanco, y en determinado momento empecé a pensar que en realidad mi voz empezaba a sonar de otra manera, yo empecé a generar una especie de diálogo personal, íntimo único, creo que es otro borde que transito con lo interdisciplinario, pero además con lo bilingüe. Y me interesaba la idea del espejo, ¿no? Que creo que un poco es también a lo que está pasando hoy, ¿no? Con esta idea de lo digital y de lo virtual, donde la pantalla es también un espejo en el que estamos todo el tiempo reflejados. Y esa es una de las cosas que me interesaba al trabajar los azulejos desde ese lugar, que es un espejo pero que a la vez distorsiona.
La imagen del iceberg para mí siempre fue fundamental porque por las dos cosas lo que decía antes, de esta idea de la conciencia de que hay algo siempre presente mucho más allá de lo que uno puede ver, y por el otro lado porque creo que un gesto sostenido a lo largo del tiempo es mucho más poderoso que algo de gran escala como puede ser un iceberg, con lo cual siempre digo que uno en teoría podría derretir un iceberg lamiéndolo. Creo que hay otra imagen después de esto. Esta es otra serie que quise traer porque habla también de esto de lo que no se ve, de lo que está oculto, de lo que desafía, de lo que sorprende, y después de muchos años de estar haciendo obra en la pared, empecé a mirar hacia el piso y alguien me dijo una vez que cuando uno llega a una ciudad nueva, mira hacia arriba porque trata de captar todo lo que está a su alrededor. Y cuando uno hace tiempo que está en el mismo lugar, empieza a mirar para abajo porque en realidad lo que está pensando es en el destino final, ¿no? Como que ya no está tan en estado de alerta. Y entonces empecé a tratar de entender de qué se trataba este otro plano, como el piso, y lo que traté de hacer es en realidad desafiar al observador de alguna manera o a la gente que experimentaba la obra con la posibilidad del tropezar, ¿no? Como esta forma de descubrir la obra pero como un desafío y no de vuelta como con un vínculo que sea pasivo, sino con algo que es un poco provocador de alguna manera, pero con cierto cariño. Porque además son piezas de goma, así que en realidad no lastiman de alguna manera. Y la otra referencia en ese sentido que fue importante es la obra de Carl Andre, un artista minimalista americano, que en la historia del arte se lo conoce como el rey del piso. Así que un poco la idea era desafiar de qué se trataba ese plano, esa historia, y de ahí surge también esta otra serie que se llama Homesick Home, ¿no? Empezando a jugar con la idea de las palabras, porque creo que después de, ya habían pasado como 10, 12 años de estar en Estados Unidos, sentí que el idioma me empezaba a invadir a mí de una manera diferente, y entonces me hablaba a mí misma en inglés, digamos, todos mis vínculos personales y profesionales empezaban a ser en inglés. Entonces empecé a jugar con el idioma de una manera diferente y tomé el icono americano de la casa, que son los felpudos, estos del Home Sweet Home, que se ponen afuera de la casa, y la idea era justamente hablar de esta misma intervención como un espacio peligroso, ¿no? En el que uno tiene que estar atento antes de entrar, porque obviamente la casa no es necesariamente un lugar seguro, sino que se puede convertir en un lugar más complicado. Vamos a ir. En esa misma época me ofrecieron hacer un proyecto que fue una colección de alfombras con Alex Calpaquian en Argentina. Fue un proyecto que desarrollamos en realidad en Santiago de Chile, pero la idea era hacer, digamos, usar más el concepto por ahí más funcional de la idea de la alfombra, de la idea del trabajo más industrial, y cuando empecé a pensar en qué era una alfombra para mí, pensé en el cuero de vaca. Me parecía que era como la asociación más directa que tenía, que además era la asociación entre el cuerpo y la alfombra. Entonces lo que hice fue tomar diseños de patrones con los que yo además venía trabajando hacía mucho tiempo, que en general son formas geométricas, donde los orígenes son siempre de origen arábico y que fueron apropiados a lo largo de la historia del arte y del diseño por todo tipo de movimientos, y eso lo tomé como la matriz para desarrollar esta colección. Las alfombras, hay una foto más. La colección fue una edición limitada de 9, hay 2 o 3 fotos más, de como 9 alfombras, y las fui usando a lo largo de los años de distintas maneras. Funcionan como alfombras, pero también tomaron distintos sentidos dentro de mi obra en la forma en la que las voy integrando.
me interesaba, digamos, la idea de pensar en la alfombra siempre a partir de lo funcional, pero tratar de entender otros sentidos, ¿no? Que es un poco lo que mostraba también la idea del video inicial de la bitácora, ¿no? De que todo objeto puede ser todas estas cosas a la vez, ¿no? De pensar en la alfombra como este espacio relacionado con el inconsciente, un viaje de ficción, la relación con la arquitectura y la historia, un espacio religioso, etcétera. Y creo que siempre lo que trato de hacer es resignificar o rearmar mi relación con los objetos, ¿no? No creer que los conozco, sino que la manera en la que los transformo dentro de mi obra es justamente reinventando los vínculos. Y la obra a veces dialoga con mi propia obra. Estas son una de las cosas que pasan. Hay otra foto más, creo. Y como les decía antes, después de 10, 12 años de estar en Estados Unidos, hubo toda una serie de eventos personales, obviamente con esto de que uno empieza a tener otro estado inmigratorio, pero a la vez aparecen otros referentes, ¿no? Como Torres García y esta cosa de pensar en qué es el norte, por eso hablaba del compás interior, de dónde está el norte para uno, y sentí que esto de que es algo permanentemente fluido en mi vida, era como muy importante, ¿no? El norte cambia todo el tiempo para mí. Vamos a pasar a la otra imagen. Y hace 2 años tuve la oportunidad de por primera vez mostrar un gran grupo de obra dentro de una muestra individual en un museo que se llama Aldrich Museum, a 1 hora y media de Nueva York, y la muestra se llamó Contra la pared. En esa muestra lo que pude hacer es mostrar objetos que funcionaban dentro del contexto de la sala de distintas maneras, y entonces hay, como ven, una puerta de vidrio que necesitaba oscuridad porque iba a mostrar objetos de video, entonces generé esta especie de empapelado, pero desde el cual además se podía ver lo que estaba pasando del otro lado. Había podemos pasar a la foto siguiente, como se ve en una alfombra que utilicé, pero que lo que generaba era, lo que hice fue que del centro se tejían hacia el techo 150 hilos de lana, y la alfombra salía de ser un objeto funcional a ser una especie de objeto casi de arquitectura, una especie de columna, de jaula, etcétera, que forzaba al espectador a girar, no podía atravesarla de alguna manera, a pesar de ser generado por algo tan frágil como era la lana. Y después había una trilogía de videoanimaciones que fue un trabajo que empecé en el año 2012 a partir de esta experiencia que les decía de que sentí que el idioma había empezado a invadirme y a invadir mi obra de una manera diferente. Y sentí que yo mantenía permanentemente un diálogo bilingüe conmigo misma, entonces sentí que la obra tenía que empezar a hablar ese idioma. Así que lo que hice fue editar libros de audio para aprender inglés y castellano, palabra por palabra, y tomé los 3 cuentos infantiles icónicos, que son La Caperucita Roja, Los 3 Chanchitos y el Patito Feo, y decidí reescribir historias juntando fragmentos de estos 2 mundos, de alguna manera que me permitían transitar historias nuevas o escribir historias nuevas, y les voy a mostrar 2 fragmentos de cada uno de los videos. Tienen sonido, vale, no sé qué pasa. Not like that, like this. Ahora. Ahora no. Enough. Enough. It's never enough. Ten cuidado. This is not the right road. Tap, tap. Who's there? Me. Why me? Why me? No entiendo. No comprendo.
No quiero olvidar. Let it go. Let it go. Just say no. Why you are so happy? Tap, tap. Who is there? What great arms you have. What great ears you have. What great eyes you have. What great teeth you have. What are you looking at? And what are you doing in my bed? ¿Cuándo vuelves por aquí? ¿Qué te muestra el espejo? Tap, tap. Who is there? Una mujer. ¿Cuál? ¿Cuál? Can you keep my secret? ¿Quién es? ¿Quién es? Es. Eso es un misterio. Oh, baby. Oh, baby. Baby or no baby? Apúrate. Don't arrive late. What do you need? What are you looking for? What are the things that really matter to you? Someone, something. What are my choices? Someplace. Tap, tap. Who is there? Una esposa. Una casa. Aspire la alfombra. Exercise. Barra el piso. Make time. Lave las ventanas. Revuelva la sopa. Stay home. Work. Every single day. Who's working harder? This is not correct. What's your problem? I'm scared. Tú puedes hacer. There is a new one. A new one has arrived. ¿Cuál? 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 This one. That one over there. Who? Ooh. Oh, wow. Oh. Esta. Aquel. Aquello. Which one? The other. The other one. You. You are ugly. Burro. Bobo. Loser. Estos videos, si podemos volver un minuto a la imagen anterior, en realidad siempre los proyecto a gran escala, como se ve ahí, directamente sobre la pared, porque para mí son ventanas, de alguna manera. La relación con la arquitectura siempre es súper importante. Y como decía, forman parte de una trilogía en la que fui uniendo las palabras por sonido, sin gramática ni traducción. Creo que cada lenguaje de alguna manera comunica un ritmo vital, y la idea de transitar este borde bilingüe me permitía generar un nuevo mundo sonoro, ¿no? Creo que por el otro lado me interesaba la idea de la experiencia casi extracorporal de la voz, sin un cuerpo,
y que se transformara en un paisaje o en un escenario en el cual el observador es el que lo habita. Y la otra cosa es que en esta época creo que fue donde empecé a sentir que también lo que se modificó era mi relación con el lenguaje, que pasaba de ser una relación funcional en la que yo podía simplemente comunicarme a una relación emocional, donde las palabras empezaban a tener otro impacto. Y creo que uno está todo el tiempo armando un diccionario personal, incorporando palabras, ¿no?, que lo representan, y los diccionarios son un contrato dentro del lenguaje que uno arma para poder comunicarse con el otro. Y esto abrió toda una serie un espacio nuevo para mí, que es la relación con la palabra y con la voz. Y por el otro lado, con la poesía, siempre me interesó también la poesía concreta, y creo que entendí estas historias como una especie de grandes poemas digitales, de alguna manera, porque además las historias no son lineales, sino que realmente se van armando en función a lo que uno cree que va entendiendo. Había uno de los guardias del museo que me decía que ella lo que sentía era que los videos era como cuando uno está en un café y está escuchando lo que pasa en la mesa de al lado, y que entiende algo de lo que dicen sin conocer los detalles, ¿no? Y los armé exactamente desde ese mismo lugar. Y la otra cosa que para mí fue importante entender en este proceso nuevo de trabajar en video y con la voz, era pensar en el cuerpo como una caja de resonancia. Y entonces se fue cambiando también la relación que tenía con el cuerpo, y de cómo procesar la información y cómo hacer para incorporarla dentro del trabajo. Hay unas imágenes más, podemos avanzar. Después, ahí. Estos son detalles de la instalación en sí misma. Los videos también lo que tenían en este caso eran molduras que le daban una relación muy especial entre la tridimensión y la bidimensión, y creo que exageraba un poco esta sensación muy, muy rara que tenían de ser una ventana dentro de esa arquitectura. Hay unas imágenes más de la instalación. Lo que hice también fue intervenir unos bancos, así que la gente en realidad descubría estas formas, era obviamente un espacio oscuro para poder mostrar los videos, y lo descubría con el cuerpo, ¿no? Estos son detalles de las distintas formas que había en los bancos que se ven arriba donde uno estaba sentado para ver los videos. Y este es otro de los elementos que tenía la muestra, que pensando de vuelta en la idea del borde, creo que es algo que está permanentemente presente en mi obra, y que era literalmente un borde de alfombra que aparecía por debajo de la pared, y que la sensación para la gente era que los descolocaba, ¿no? Porque obviamente la idea del piso es lo que nos da seguridad, y esta idea de que no se sabía si este pedazo de alfombra estaba entrando o saliendo, estos pedazos de alfombra entraban por todos los ángulos de la sala. Así que la gente quedaba como desconcertada porque no se sabía cómo estaba funcionando este elemento. Y en general, obviamente desde el diseño interior, la alfombra es el centro del lugar. Y en este caso funcionaba solamente sobre el borde. Estas son imágenes que las puse, que son algunas páginas del catálogo, y en realidad las puse solamente para mencionar como Andrea y su hilo invisible tejiendo a las personas que invitó, y entonces está la referencia del curador que me invitó a hacer la muestra, Richard Klein, y usa la obra de Louis Bourgeois, que fue uno de los artistas que habló y presentó Fabi como uno de los referentes dentro de mi obra para hablar de la idea del cuerpo y la casa. Y en mi caso, la obra de Lucho Fontana, que es el cuadro que se ve con el tajo, que es otro de los artistas que yo siempre uso como referencia en función a la relación con el espacio, ¿no? Un artista también rosarino, pero que se mudó a Europa y que tiene una relación totalmente contraria a la mía en ese sentido, pero lo que mencionaba Andrea de esto de perforar las paredes tenía que ver con
la relación con el espacio. En el caso de Fontana fue venir de Europa y descubrir la Patagonia y entender que el espacio y la inmensidad y el impacto que eso tenía dentro de su obra, y en el mío fue llegar a Nueva York y no tener espacio y sentir que tenía que empezar a hacer agujeros en las paredes como para poder respirar de alguna manera y tratar de entender de qué posibilidades había del otro lado. ¿Podemos seguir? Esta es la muestra de Contra la Pared terminó con una colaboración que continúa, que empezó como una colaboración para cerrar el evento de la muestra con un bailarín que se llama David Thompson, y la colaboración con él se llama Spinning a Yarn, que es que en este juego de palabras en el que estoy metida ahora, tiene un significado importante porque spinning a yarn quiere decir en inglés contar una historia muy larga, pero también es una referencia a la náutica y al trenzar de las cuerdas de los marinos para hacer cuerdas, ¿no? Entonces, trenzar el hilo para poder hacer una cuerda. Y la idea era armar un objeto que de alguna manera lo vistiera, que nosotros lo llamamos una manta, y pensar en esto como un objeto que tiene que ver con el cuerpo y con la casa, y generar distintos vínculos y desarrollarlo a través del espacio que iba cambiando en relación a cómo él iba interactuando con esta manta, ¿no? Que por el otro lado siempre creo que es como la relación primaria que tenemos con la idea de la casa, ¿no? Cuando uno ve a un nene que agarra una frazadita y se la pone en la cabeza y está escondido, ¿no? En una casa, y un poco era tomar este concepto y generar un espacio que además está construido con, creo que se llama Andrea Vainillas, no sé, con lo que se arman los corsés. Y entonces generar esta especie de manta perforada, laberinto, etcétera, que permite mucha ductilidad y es un objeto casi escultórico, y pensar en cómo construirlo en un espacio, digamos, para mí la idea de la perforación y de cómo construimos este objeto tenía que ver con la idea de la costura y la sutura, que es como se va armando para tejer. Y la otra obra que había en la muestra, perdón por el ruido de Brooklyn, como ven es un lugar, el silencio se acabó, es la obra que está sobre el final, que se llama Blind Volumes, y es una obra que para mí fue muy importante de hacer y generar, porque es una obra que surge a partir de una de las anécdotas que traigo de mi vida en Buenos Aires, que siempre me obsesionó, que era la relación entre Borges y la ceguera al pasar a ser el director de la Biblioteca Nacional. Y entonces empecé, en ese momento, digamos, yo estaba empezando a pensar en la idea del libro, de hacer un libro, porque había vuelto a Buenos Aires y en una charla que di, alguien me preguntó qué obra quería hacer hasta ese momento, porque había usado muchos materiales, etcétera, qué proyecto tenía pensado hacer en el futuro, y entonces, como tenía 2 minutos de atención en ese momento de un montón de gente, dije, voy a decir algo que nunca va a pasar, y dije, quiero escribir un libro cuando cumpla 50 años. Y otra persona del público después de eso se acercó y me empezó a hablar de los proyectos que hacían, de libros de artistas, etcétera. Entonces volví a Nueva York y empecé realmente a pensar que si era posible, qué podía hacer yo en función al libro, ¿no? ¿Qué quería decir para mí el libro? Y empezó a significar distintas cosas. Por un lado era la posibilidad de ocupar un espacio físico real dentro de lugares en Buenos Aires y en distintas partes y generar un diálogo desde ese lugar. Por el otro lado, pensarlo como un volumen, ¿no? Realmente por el peso, por el libro como volumen en la condición que tiene. Por el otro lado, pensar en la relación de la memoria, pensar, como decía Borges, en el diálogo entre el libro y los otros libros que están dentro de la biblioteca. Y de ahí surgió, como dice él, los libros en blanco, los libros en letras, los libros vedados.
Y por eso la obra esta se llama Blind Volumes, ¿no? Pensando en eso de entender la ceguera desde distintos lugares y entender el volumen, volumen como libro, pero también volumen como geometría, de alguna manera. Y aparecen, son estos rectángulos intervenidos y además hay dibujos que están directamente sobre la pared, que son los rastros de otros volúmenes que aparecieron en algún lugar. Y esos eran todos los elementos que funcionaban en la muestra. Al mismo tiempo que estaba haciendo esto, venía desarrollando el proyecto del libro, que es el proyecto que vamos a ver después de esto. Bueno, acá, digamos, puse esta imagen porque es un momento en donde, como les decía antes, lo que empezó a tener gran impacto para mí era la relación entre las palabras y los objetos, y las palabras y el cuerpo, y la palabra, digamos, la palabra hablada y la palabra escrita, que era un medio, un material que yo no había usado hasta este momento, ¿no? En este paso a otro entorno, eso tomó para mí realmente un elemento una dimensión totalmente diferente. Así que si pasamos a la próxima, creo que se empieza a ver el libro, y el libro, como decía, fue un proyecto que me llevó entre 5 y 6 años de trabajo. Empezó como una gran idea, pero me di cuenta que de lo poco que sentía en ese momento que no podía hacer era escribir. Entonces lo que hice fue convocar a gente que yo sentía que podía dialogar entre sí, que podía dialogar con la obra y que podía descubrir distintos aspectos que tenían la obra en general y tratar de mirar la obra en su conjunto. Así que armé un coro de voces, entre los que estaba Andrea, historiadores y curadores de arte de Argentina y de Estados Unidos, y cada uno escribió un ensayo de distintas maneras. Son 9 ensayos en total, así que hay 9 ensayos, 2 editores y 2 traductores. El libro es bilingüe, si pasamos a la próxima imagen, esto lo podemos dejar, creo que sí, ahí es un video. Lo podemos dejar correr y ahora espero que me empiecen a hacer preguntas. Lo que decidí, digamos, entre decisiones de gráficas, de alguna manera, de hacer el libro, era pensar en la página como el espacio para mostrar la obra producida en los últimos 20 años. Además de tener todo este grupo de voces, el libro es una especie de acordeón que van a ver sobre el final, se va a mostrar cómo es, y entonces hay 3 secciones y cada una de ellas habla de distintos momentos que dialogan entre sí. La decisión de hacerlo en cuero tenía que ver también con la Argentina, de hacerlo en cuero rojo tiene que ver con mi relación con Carl Jung, que a él le llevó muchos más años escribir el libro rojo que a mí, pero el interés por el inconsciente creo que está también a lo largo de toda mi historia. Y la idea de hacer una versión como una videoanimación me permitió empezar a entender también el espacio con la lectura y con la experiencia del libro de maneras diferentes. Esto de poder volver a la página en blanco, de que no, uno puede estar todo el tiempo reinventando la relación con las imágenes. La otra cosa que hice fue que ninguna de las fotos de la obra en realidad es la documentación original, sino que realmente quise anclar las imágenes a la obra, al espacio de la página, y usar el dibujo para enfatizar o transmitir esta idea de la idea de la proyección, ¿no? Porque así también pienso la obra. Bueno, usar la animación me permite también usar como el espacio de otra manera, con los calados que el libro también tiene, etcétera, de lo que aparece y desaparece, además de la seducción de la imagen en movimiento. Esto va a seguir durante un ratito, así que por ahí es un buen momento si tienen alguna pregunta, cosas que no dije. Okay. Hola Daría, ¿cómo estás?
No, dale. No, es que además, decía, tiene un carácter hipnótico la animación del libro, así que nos podemos quedar viendo un rato largo. Buenísimo. Sí. Hola, te quería preguntar algo. ¿Tuviste en toda esta serie de, digamos, como las baldosas que estaban intervenidas, que salían como esas protuberancias y demás, tuviste intervención, digamos, como pruebas en espacios públicos o digamos como materiales así medio más, no sé, sabría decirlo como rústicos, o sea, como, viste, como más toscos? No tuve la oportunidad de hacerlo hasta ahora. En realidad, la única oportunidad de un espacio público que tuve en un momento dado era una competencia de estaciones de subterráneo en Nueva York, donde hay intervenciones de artistas hechas con mosaicos o con azulejos, pero a los que vota la gente del barrio, y la imagen del trabajo le parecía demasiado erótica. Así que no se produjo por eso. Pero hasta ahora he usado solamente la cerámica. Muchísimas gracias. Perdón, los hice en vidrio también. Muchas gracias. A vos. Yo para agregar, ¿no? Esta cosa de este libro que lo vemos así animado, pero que es un libro realmente tridimensional y súper complejo en esa instancia de que creo que se pudo producir esta animación porque está pensado, a mí me impresiona mucho la complejidad del pensamiento de Analía, donde además volvió al diseño gráfico. La última obra es una vuelta al origen, ¿no? Es como un pensamiento así en espiral de que todo lo que ella va pensando en realidad son los entres, ¿no? Cómo va articulando. Por eso para mí siempre fue como un referente de una manera de pensar que a mí me interesa para pensar el diseño, ¿no? Pero el libro es tremendamente complejo en ese aspecto y se ven, incluso si van a ver que hay esta cosa de verlo en plano, de verlo calado, pasar al otro lugar y verlo en la tridimensión, ¿no? Como si estuviera absolutamente como una Moebius conectada, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿por qué miras así, Ani? Creo que hay un concepto que empecé a entender recién ahora, que es la idea del bucle, ¿no? En el tiempo. Y creo que esa es la forma en la que entiendo los procesos. Digamos, como que para mí tienen una conexión, yo solamente trato de entenderla, que por ahí no es lo que la educación cartesiana no sé, la forma de la educación que recibimos en el modelo, ¿no? Nos hace leer el mundo. Sin embargo, yo creo que obviamente desde los procesos naturales no responden a una matriz ¿no? Como lineal. Entonces, yo creo que trabajo mucho en función a una cosa que tiene más que ver con el proceso orgánico, ¿no? Que no es una sola dirección. Uno muchas veces tiene que unir distintas cosas o navegar para poder avanzar, ¿no? Navegar distintos territorios para poder llegar al destino. Y en este caso creo que lo que trato es, por eso decía de lo áptico conceptual, porque la idea con el libro era tomar este objeto, usar el lenguaje del diseño gráfico de alguna manera, pero que el lenguaje me permitiera comunicar la idea, ¿no? Entonces, por ahí no responde a pautas o a normas que tienen normalmente otros libros. La lógica venía de la lógica interna que tenía la obra, los textos, la relación con las imágenes, el proceso. Yo necesitaba comunicar todo eso, ¿no? La manera en la que pienso. El libro por eso se terminó transformando en otra obra. Había mucha gente que me decía, ¿no te da miedo hacer un libro y pensar que es como una retrospectiva, no como un cierre? Y para mí, en realidad, siempre fue no solo un puente, porque además me dio la posibilidad de presentarlo en distintos lugares, sino una plataforma para pensar en otras cosas.
quiero decir algo. En principio, bueno, felicitarte, Analía, por tu lindísimo trabajo. Realmente me encanta haber generado este espacio acá con Andrea para conocer un poco el pensamiento y la forma de trabajo de artistas y de gente que está, digamos, encarando sus proyectos personales, porque lo que estaba pensando es que, digamos, más allá de la contundencia que tiene la obra en sí, la sutileza y la fuerza que veo en cada uno de los trabajos, la manera en que vos justificás o das cuenta del trabajo es lo que termina de darle ese sentido y esa fuerza que decís, claro, ahora lo entiendo más, ¿no? Y las referencias, ¿no? Las referencias que tomás y la manera de pensar cada uno de los temas, el estudio que haces alrededor de cada una de esas cuestiones, ¿no? El significado de una alfombra, el sentido de una pared, no sé, me parece súper interesante ver ese proceso de cómo ese análisis y esa construcción conceptual te lleva a un proceso de producción y de trabajo, ¿no? Y cómo eso se refleja en cada uno de las obras que estamos viendo acá. Ese encuentro, realmente me encuentro como un punto que por eso creo que Andrea realmente tuvo como una visión muy, muy certera en cuanto a esta cuestión del borde, ¿no? De cómo te parás en un lugar que realmente está entre el pensamiento proyectual y el campo artístico, ¿no? Me parece que, nada, me gusta mucho. Sí, yo siempre digo que para mí la obra es una confirmación de la intuición. Y lo otro que te quería decir es que está buenísimo, porque también lo vimos en el caso de Fabiana, cómo se ponen en juego las cuestiones íntimas, personales en cada una de las obras, y cómo el artista transmuta, transforma esos miedos, esas dificultades a veces, o esos momentos difíciles en obra, ¿no? Ese es el trabajo del artista realmente. Así que bueno, la consulta mía es, ¿el libro se puede consultar vía digital o solamente existe en el papel? No, el libro existe de forma digital en mi página web y, digamos, como animación, pero también como PDF para poder leerlo, digamos, son las otras maneras. Y lo que hice fue de la forma de papel, existe como una edición limitada, así que, digamos, uno de los grandes temas para mí también fue que, bueno, ahora está un poco en pausa con todo lo que está pasando, pero realmente lo generé como, fui presentándolo en distintos lugares en Argentina, etcétera, etcétera, y me quedan un montón de lugares para recorrer, porque para mí era importante volver a formar parte de esta, ¿no?, trama cultural del país, y en distintos lugares que en general son instituciones que tienen que ver con el arte o el diseño, qué sé yo, donde se genera un diálogo a partir de pensar el libro, ¿no?, como un objeto. Quizás... perdón. Gracias, Andrea. No, tú. Vale. Te quería preguntar, he visto que has manejado muchos tipos de sustratos en tus obras. Pues has pasado, creo que, por muchas formas de experimentación. En paredes, trabajando moldes de plástico. Te quería preguntar cómo logras esa creación, si tal vez la haces a partir de una experiencia personal de experimentación y autodidacta, de, bueno, necesito hacer un molde, pues me meto en YouTube y busco un tutorial, o trabajas con más gente, pues cómo funciona. Hubo distintas etapas para eso, ¿no? Una etapa que tenía más que ver con la formación, como decía antes, en talleres de distintos artistas en Argentina, etcétera, con los que estudié, digamos, ciertas técnicas. Pero por el otro lado, yo creo que uno está todo el tiempo inventando los materiales, ¿no? Así que a pesar de que podés conocer la técnica original, en realidad quizás no es la que necesitas para el proyecto que estás haciendo. Yo creo que los artistas contemporáneos, en diálogo con el contexto y el mundo que están viviendo, estamos todo el tiempo inventando el material que funciona para tu propio proyecto. Así que un montón es experimentación.
Muchas veces, digamos, surgen, o el interés también surge a partir de una invitación, como tiene que ver con, no sé, la fábrica de azulejos o las alfombras, etcétera, en las que yo aprendo para poder después entender cómo funciona, lo uso de la misma manera que uso el lenguaje, ¿no? Creo que uno aprende para después poder llegar a escribir su propia versión de las cosas. Y con los materiales me pasa exactamente lo mismo. Sí. No, quería poner en relieve que en esta misma cosa de la tridimensión, los videos también toman esos elementos cotidianos como los papeles, si uno ve matrices que se repiten, pero también me parece que podrías narrar, que por ahí nos quedó ahí, es que tu plano de traductora. Gracias. Bueno, hubo varias experiencias estando acá ya hace 21 años, que una fue en esto de, ¿no? Por un lado que creo que yo estoy convencida que que las experiencias se acumulan. Eso además es una lección de Ronald Shakespeare cuando recién empecé en la UBA, que fue mi primer profesor en diseño gráfico, y me dijo: la UBA es como una mochila, vos decidís lo que pones adentro, ¿no? Con tu educación, y creo que siempre las experiencias funcionan de esa manera, digamos. Evidentemente, usé el diseño gráfico casi 30 años después de estudiar la carrera, uno no se olvida de nada, todo sirve, ¿no? Y lo empezás a ver hacia atrás, es una cosa fascinante cómo funciona. Así que una de las experiencias que tuve cuando recién llegué a Estados Unidos es que necesitaba trabajar y trabajé como intérprete dentro de una parte del sistema judicial acá, donde se negocia, un prisionero negocia información con el gobierno para ver si le bajan la pena. Y entonces lo que yo tenía que hacer era hacer una traducción simultánea entre el preso y el fiscal y el abogado. Y esa experiencia fue fascinante para mí porque me dio, por un lado, un conocimiento de la cultura increíble, y creo que tengo lo que yo creo que son las 3 patas de cualquier sociedad, ¿no? Que haber entendido, además de ser ciudadano, haber entendido el sistema judicial creo que es una cosa muy importante y que revela muchas cosas de un país. Y la educación, que es la otra cosa que hago desde hace 12 años, doy clases en la universidad. Y eso te hace entender los funcionamientos de una sociedad de una manera particular. Y en ese sentido el idioma, dentro del contexto de la corte, lo que me hacía entender era esta relación que decía antes de la diferencia entre la relación emocional y la relación funcional que tiene el idioma, ¿no? Y además que es un mecanismo en el cual muchas veces no logramos comunicarnos. Es como, casi lo uso de la misma manera que uno usa una biblioteca, ¿no? Que uno trata de acomodar las cosas como para que tengan sentido, pero no quiere decir que el lenguaje permita la comunicación profunda. Por eso siempre la relación con el tacto para mí es fundamental, o con lo físico o lo corporal, que muchas veces no necesariamente tiene que ser tridimensional, pero aunque sea una imagen de video o de 2 dimensiones, para mí la idea de la seducción o de lo orgánico tiene que formar parte, porque creo que es, ¿no? Como lo que activa el vínculo. Y en ese trabajo habrás conocido estafadores y mafiosos increíbles. Tenía una información increíble, era lo mejor para ir a fiestas porque todo el mundo quería hablar conmigo. Nunca había tenido esa experiencia. Después de eso me hice muy popular con mis amigos. Tenía todos los secretos. Bien. Sí, hay una imagen más que, de vuelta en esta idea de casi de estar entre casa, decidí que mostrar y compartir, que es, por un lado, esta imagen que me acompaña desde, creo que el primer año que llegué a Nueva York, que es obviamente la imagen de una contorsionista, porque creo que es otra imagen súper contundente de lo que entiendo que es el proceso artístico, ¿no? Esta cosa de caso de un movimiento de adentro hacia afuera, de gran flexibilidad, y que parece que se está dando a luz a sí misma, esta contorsionista.
Y después les quería mostrar algo con lo que es lo que estoy trabajando ahora, en esto de la cápsula espacial del COVID, que estamos todos metidos, donde el pasado, el presente y el futuro están colapsando. Así que puse acá, Ale, si querés seguir, hay 2 imágenes que son las finales, que es un proyecto que vengo trabajando desde que empezó el coronavirus, que yo estas fotos las hice el verano pasado durante una residencia que tuve en una isla que se llama la Isla Captiva, que está en el oeste del estado de la Florida, donde fui invitada por la Fundación Rauschenberg a pasar 5 semanas a producir obra, básicamente. Y una de las propiedades que tenía Rauschenberg dentro de este complejo es una casa que está sobre pilotes, una casa flotante en el medio de una bahía, y yo me obsesioné con esta casa y empecé a sacar fotos, que son estas, es parte de una serie que hice por primera vez usando mi propio cuerpo en la arquitectura para tratar de entenderlo, ¿no? Y esta es una serie que se llama Cuerpo contra Cuerpo, y en un momento dado me convocaron para mostrar la serie, y yo realmente no quise hacerlo porque pensé que las fotos para mí no eran obra en sí misma, sino que hablaban más del proceso. Y entonces lo que quise hacer fue invité a una persona que es una arquitecta peruana que se llama Karen Takano a tener un diálogo conmigo y pensar las fotos desde ese lugar. Como parte de ese proceso, una de las cosas que pasó fue que cuando recién empezó el coronavirus y mi viaje a Perú se canceló, el viaje de ella a Nueva York también se canceló, etc. Así que empezamos a trabajar en Zoom todas las semanas desde hace ya como 6 meses. Y el proyecto se fue modificando porque nos dimos cuenta que en la conversación semanal que tenemos armamos un diccionario único para poder comunicarnos y que los ensayos que ella estaba escribiendo tenían mucho que ver con el contexto. Y entonces, estando de vuelta totalmente sumergidas dentro de la computadora, la otra cosa que surgió era la necesidad de entender la obra desde el momento actual, y entonces, si pasas a la última imagen, lo que hice fue convocar esta es una frase de Julio Cortázar que para mí tiene como mucho sentido e influencia también en todo lo que estoy haciendo. Pero la última es un fragmento solamente de un proyecto que es el proyecto que estoy trabajando ahora, que como decía se llama Cuerpo a Cuerpo, en donde estoy trabajando con una persona que está desarrollando algoritmos para tratar de entender y decodificar las imágenes. Así que las imágenes no son el proyecto en sí, sino es todo el proceso que va haciendo el algoritmo para leer la imagen. Y este es solamente un fragmentito que les traje para compartir así, como una especie de visita al estudio de lo que estoy haciendo ahora. Es algo que nunca había hecho, y en esto que hablabas, que decías, Martín, es como no tratar de entender el propio cuerpo desde lo digital, de cómo se procesa la información, desde, ¿no? Y de cómo nos está impactando esta experiencia. Bueno, impresionante. Nos encantaría que nos cuentes un poco más de esto, pero entiendo que está en pleno proceso. Pero bueno, es un algoritmo que vos pondrías a disposición de su uso, ¿o sería para leer tu propia obra y nada más? No, creo, digamos, en principio el primer paso es que lo estamos desarrollando para leer este cuerpo de obra, digamos, solamente esta serie fotográfica, que va a leer las imágenes, pero también interpretar los ensayos, de alguna manera, y el observador o la persona que lo está mirando también va a tener poder de interactuar con lo que pasa dentro de esta plataforma digital, y quizás el próximo paso va a ser algo para compartir. Pero esto es como un mini... una mini ventanita en lo que estoy trabajando ahora, que es como realmente una dimensión que no tenía pensado en mi vida explorar, que todo esto de estar encerrada acaba de abrir. Buenísimo, buenísimo. Bueno, genial, Analía, muchas gracias.
Yo ya me quedé tildado con la primera frase que tiraste en el video cuando empezó, digamos, ¿no? Ahí dije, uy, ¿cómo viene esto? Y así que nos va a llevar un tiempo procesar todo este material que nos trajiste. Así que bueno, por mi parte muy agradecido. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta o comentario. Sí, hola, buenas noches. Yo quería hacer una pregunta. Eh, Quería saber cómo fue la transición entre que fuiste primeramente a hacer una maestría, ¿no? A Nueva York, y después los primeros trabajos, o sea, siendo extranjera, de habla hispana, todo eso, ¿cómo fueron esos primeros pasos? Por un lado, para mí la idea de venir a la ciudad, yo tuve una muestra, la primera muestra que tuve en Nueva York fue en realidad 3 años antes de venir a hacer la maestría y me acuerdo todavía la sensación de estar subiendo las escaleras del subterráneo para llegar a la ciudad y sentir que era un lugar donde yo tenía posibilidades de hacer cosas, con la fantasía de lo que tiene siempre lo nuevo, ¿no? Y después me llevó 3 años y un montón de circunstancias personales tomar la decisión, pero sí tenía claro que quería volver con un contexto, y el contexto académico era un paraguas como súper importante, ¿no? Por la visa, porque enseguida tenía estudio, porque tenía compañeros, porque tenía un contexto que me contenía de alguna manera y fue fundamental. Y se establece esta red de contención. Así que eso ayudó mucho. Y después, honestamente, tampoco nunca planeé quedarme, no fue una decisión que tomé, no me senté un día a decir, bueno, ahora me quedo. Pasaron 21 años y muchas veces cuando me preguntan si me gusta Nueva York, yo digo, depende del día, porque obviamente como todo lugar hay días que es un infierno y hay otros días que es un paraíso. Pero bueno, digamos, creo que te diría que el contexto inicial fue fundamental para mí, ¿no? En esto de saber dónde estaba y tener claro cuál era el lugar para poder desarrollarme. Buenísimo, gracias. De nada. Y bueno, les ofrezco como creo que de todos los años que hace que voy a Buenos Aires a la UBA a dar charlas a la clase de Andrea, siempre me van quedando conexiones a lo largo de los años, así que todos tienen mi Instagram, etcétera, y encantada de contestar cualquier pregunta por email y qué sé yo. Así que me declaro embajadora en la ciudad. Bueno, gracias, Analía. Vemos que la gata también tomó su lugar, su protagonismo. Ya está ahí la Finalmente. para que la vean. Sí, no, ella ya estuvo también con nosotros. No sé si alguien más quiere. Bueno, queda el contacto hecho con Analía. Y bueno, Que ha hay sido muchas. madrina de unas cuantas maestrías también. Bueno, la tomamos acá también. Que nos adopte a nosotros también. Va a ser ida y vuelta, Martín, te aviso. Qué grande. Bueno, listo. Bárbaro. Bueno, Analía, que sigas muy bien. Seguimos en contacto y te mando un abrazo. Gracias a todos y Andrés sobre todo por esta oportunidad, porque siempre es súper estimulante pensar, ¿no?, en la obra y creo que el concepto, además de este ciclo, me parece como que es súper relevante, pero además un ángulo, ¿no?, creativo y nuevo y positivo. Así que me encanta. Gracias. Chau, chau. Gracias a todos. Chao, gracias.